Continuando con el curso de trigonometría, el tema que veremos hoy es la gráfica de las funciones seno y coseno. Los objetivos que vamos a cubrir son graficar las funciones seno y coseno, calculando los puntos a través de una tabla de valores. Vamos a conocer las características de cada función, en este caso la función seno y coseno. Vamos a saber lo que es dominio, rango, el periodo, las intersecciones, el punto máximo y el punto mínimo. Asimismo, graficaremos las funciones seno y coseno, empleando para ello los interceptos en X y el punto mínimo y el punto máximo de la función indicada. Vamos a ver entonces algo de teoría. Sabemos que cómo graficar muchos tipos de funciones. Una función lineal, una función cuadrática, una función cúbica. Buscábamos en la lineal pues los interceptos en X y en Y y trazábamos una línea. Luego en las funciones cuadráticas pues se buscaban también los interceptos y se hacían una tabla de valores y así sucesivamente. Las gráficas son útiles porque nos pueden tomar la información complicada y desplegarla de una manera fácil de leer. Vamos a aprender a crear o a graficar las funciones seno y coseno. Entonces, nosotros ahorita vamos a ver la gráfica de la función seno y sus características. Para los valores X en la tabla de valores que va a tomar acá, serán medidos en radianes cada uno de ellos. Entonces nosotros tenemos 0, pi sextos, pi medios, 5 pi sextos, pi, 7 pi sextos, tenemos también 3 pi medios, 11 pi sextos y 2 pi. Al momento de evaluar y construir la tabla de valores, nosotros hemos escrito en la calculadora si voy a necesitar que cuando usted escriba se asegure antes, si usted usa una calculadora Casio, que cuando la encienda presione 2 veces la tecla Mod para que ahí elija la opción de radianes. Entonces en la calculadora, una vez que esté activado el modo de radianes, usted va a poder escribir, presionar la tecla que dije sin, que corresponde al seno, y poder escribir ahí el ángulo medido en radianes para que le genere estos mismos valores que yo tengo acá. Entonces, una vez tomado el valor de X en radianes y encontrado su imagen en el valor Y de la función, nosotros podemos encontrar lo que son los pares ordenados para la gráfica. La primera coordenada o variable X es la coordenada de entrada o el valor de la variable. La segunda coordenada, la de Y, es la que nosotros encontramos escribiendo seno de este valor, nuevamente configurando la calculadora en radianes. A esto también se le conoce como coordenada de salida o valor de la función. Ok, una vez que nosotros hemos encontrado cada uno de esos puntos, entonces se grafican en el plano cartesiano. Nos aseguramos, por ejemplo, cuando usted traza el plano cartesiano, nos aseguramos que esta misma distancia en el eje de X sea la misma distancia en el eje de Y. ¿Qué quiero decir? Que si usted al momento de colocarlo con la regla, esto mide 1 centímetro hacia la derecha, esto también debe medir 1 centímetro hacia arriba y hacia abajo. O sea que cada distancia entre cada uno de estos puntos o valores dentro de la gráfica debe medir la misma unidad que usted haya elegido en la regla. Entonces, esto es lo que corresponde a la gráfica de la función seno. Cada uno de los puntos están ahí denotados y están resaltados. Entonces nosotros podemos sacar algunas características. En primer lugar, que el dominio son los números reales. Incluso voy a ir a colocar, ¿por qué decimos el dominio de los números reales? Y aquí solo tengo un fragmento de la función, es porque esto está en un solo periodo. Aquí es medio periodo, llegó hasta 90 grados, y aquí está la otra parte de los 90 grados llegando a 2 pi. Entonces a esto se le conoce como un periodo. Tengo abierto aquí un programa que se llama GeoGebra. Entonces vamos a ver de manera
manera general y escribo en GeoGebra y igual a seno de x y presiono enter. Vamos a ocultar un poquito esta parte de acá y voy a alejar un poco más esto. Nosotros podemos ver que si viniéramos desde el lado izquierdo, en el eje negativo, viene la gráfica y la voy desplazando hacia la derecha, entonces por eso decimos nosotros que su dominio son los números reales. El rango, o sea, cuánto se eleva y cuánto disminuye, consta de todos los números reales entre 1 y menos 1 y puede llegar a tomar el 1 y el menos 1, o sea, por eso se inscribe la palabra aquí inclusive. La función seno se dice que es una función impar. ¿Por qué nosotros decimos que es una función impar? Porque en este primer cuadrante, estoy hablando de esta sección de acá, aquí lo estoy señalando, no me permite hacer una selección normal, solo mostrarlo. Entonces, este primer cuadrante, si tomamos nosotros este segmento, por ejemplo de 1.5 hasta acá, formando un pequeño cuadro, si lo rotamos 180 grados, miren, me da este mismo pedazo de acá. Entonces, cuando es así reflexiva, que un cuadrante necesita rotar 180 grados, se dice entonces que la función es impar con respecto al eje. Entonces, volviendo acá, nos dice la función seno es una función impar. Y la función seno siempre es periódica en un periodo de 2pi. O sea que nosotros, miren, se cumple aquí, ¿ven? De 0 a 2pi se cumple un periodo. Vamos a cortar un poquito acá, miren. De 2pi, 3 a 4pi se cumple un segundo periodo. Si vamos en la parte de las negativas, en el eje negativo de x, de 0 a negativo pi, negativo 2pi, un periodo. Entonces, tomamos acá las intersecciones en x, o sea, los puntos donde la gráfica toca el eje de x, ocurre, si nos vamos a la gráfica general, suele ocurrir en negativo 2pi, voy a hacer un poquito más amplio acá para que usted pueda observar, y me voy a ir acercando también, negativo 2pi, miren, el otro punto donde toca es negativo pi, toca en el punto 0, vuelve a tocar en el punto pi, vuelve a tocar en el punto 2pi, en el punto 3pi y puedo seguir ampliando, yendo hasta el infinito. Entonces hacemos aquí una breve así resumido los puntos donde suele tocar: negativo 2pi, el negativo pi, el 0, el pi y el 2pi. Y el único momento donde va a tocar al eje de y es en la intersección cuando vale 0. Entonces es el único punto donde va a tocar el eje y. De ahí no lo vuelve a tocar la función seno, al menos solo evaluando el valor x. De ahí nosotros podemos ver, por ejemplo, el valor máximo, o sea, cuando está en lo más alto la gráfica. Entonces dice que el valor máximo es 1, o sea, cuando se eleva, y ocurre cuando x vale negativo 3 pi medio, cuando x vale pi medios, 5 pi medios o 9 pi medios, y podemos verlo acá, miren, pi medios para x y está en su valor, en su punto más alto aquí en el eje de y. Si venimos acá, 3 pi medios y bajó a negativo 1. Si vamos por el eje negativo de las x, negativo pi medios, mire, y desciende a negativo 1. Si toma el valor negativo 3 pi medios, entonces asciende y sube hasta 1 en el eje de y. Ok, y el valor mínimo ocurre, el valor mínimo es 1, dice, y ocurre también, miren, pi medios, negativo, 3 pi medios, 7 pi medios, 11 pi medios. Entonces, esta información es muy importante para nosotros. Nosotros vamos a aprender a graficarlas más adelante, viendo los interceptos, miren, en 0, en pi y en 2pi son los interceptos. El punto máximo ocurre en pi medios y el punto mínimo en 3 pi medios. Eso puede usted anotarlo, esto que acabo de decir, en un cuaderno, en una hoja, para tenerlo de recordatorio.
cuando estemos resolviendo los ejercicios. Bien, vamos a ver entonces la gráfica de la función seno y sus características. Tomamos entonces los valores: 0 para x, pi tercios, pi medios, 2 pi tercios, pi, 4 pi tercios, 3 pi medios, 5 pi tercios y 2 pi. Eso es un periodo. Se evalúa siempre escribiendo en la calculadora la unidad de medida en radianes. Se presiona, nuevamente lo explico, al encender la calculadora, si es una Casio, al lado izquierdo del botón de encendido está el modo, y usted lo presiona 2 veces y activa el modo de radianes. Entonces al escribir usted coseno de 0, eso resulta 1, y así sucesivamente en los demás valores, y nuevamente volvemos a encontrar los diferentes puntos para poder graficar nosotros la función del coseno. Entonces, al graficar todos estos puntos de la tercera columna, nosotros tenemos la función coseno de esta forma. Voy a ir a ocultar la primera función seno, la gráfica que hice, y voy a escribir de aquí y igual a coseno de x. Entonces, vamos a hacer esto, vamos a ocultar un poquito, y aquí está. El periodo ocurre desde aquí y viene a terminar hasta pi medios. Vamos a ver, aquí está pi, aquí está 2pi. O sea que esto desde aquí hasta acá es lo que se está mostrando también aquí. Veamos algunas características. Nuevamente, el dominio es en los números reales, porque la gráfica se sigue extendiendo tanto en el eje positivo de x como en el eje negativo. El rango consta de los números reales, miren, se eleva hasta 1 y desciende hasta negativo 1. Y puede tomar esos valores, por eso es la palabra inclusive. La función, aquí me equivoqué, la función coseno, vamos a ir a editar aquí, por copiar y pegar, aquí era coseno, aquí también era coseno, y nos devolvemos hasta donde estábamos. Ahí está. Las características entonces, la función coseno es una función par. ¿Por qué decimos que es una función par? Porque mire, este es el primer cuadrante, el segundo cuadrante, tercer cuadrante, cuarto cuadrante. Si nosotros vemos exactamente, en la medida que eso se desplaza hacia la derecha va disminuyendo, y en la medida que se desplaza hacia la izquierda va disminuyendo. O sea que pareciera un reflejo de la función. Por esa razón se dice entonces, cuando se refleja así en dos cuadrantes, como lo está haciendo esta función, se dice entonces que es una función par. El periodo es periódica, coseno es periódica con un periodo de 2pi. Y ahí lo tenemos. Las intersecciones en x, mire, ocurren en pi medios y en 3 pi medios. Si lo vamos a ver aquí también, para el lado izquierdo del eje negativo, entonces tenemos en negativo pi medios y en negativo 3 pi medios. Entonces por eso da de manera general que ocurre de negativo 3 pi medios, negativo pi medios, en pi medios, en 3 pi medios, en 5 pi medios y en todos los valores sucesivamente aumentando lo que es que medio periodo. Ok. Y la intersección en y ocurre cuando toma su valor máximo 1. Y ese momento es cuando el coseno vale 0. Entonces, cuando coseno vale 0 es en el único punto, cuando x, vale 0, es el único punto en el que va a tocar el eje de y eso va a ser 1. El valor máximo, entonces, miren, es 1 y ocurre cuando x vale negativo pi medios. Podemos ir a ver acá también. Vamos a ver. ¿Dónde está? Cuando dice que vale, negativo 2pi. Entonces, aquí está el 2pi, miren, y sube hasta 1. Y vuelve a ocurrir cuando vale 0. Y aquí está, si x vale 0, la función alcanza el punto máximo, y de ahí cuando x vale 2pi, la función alcanza su punto alto, que es 1. Y así sucesivamente en 4, en 6, en 8 pi. El valor mínimo ocurre en menos 1 y eso
sucede cuando x toma los valores de negativo pi. Vamos a ir a ver acá, miren, negativo pi. Si vengo más atrás, vuelve a ocurrir cuando toma el valor negativo 3pi. Estoy hablando del eje negativo de x. Si vamos avanzando en el eje positivo, lo toma en el número pi, o sea 3.14, y el segundo valor vuelve a ocurrir, perdón, la segunda vez vuelve a ocurrir en 3pi y así sucesivamente. Y aquí entonces estamos viendo lo que son las características. Bien, pues vámonos a resolver un ejercicio. Como siempre le he dicho, los ejercicios un poco complejos los voy a explicar dentro de los ejemplos para poderlos dejar como tareas. Entonces tenemos en el primer ejemplo, graficar la función y es igual a coseno de x más pi cuartos. Esto que está entre paréntesis se conoce como argumento. Y me dice aquí un comentario, muestra al menos un periodo. Ok, solucionamos esto. Vamos a ir a ver de la función coseno, vamos a ir a ver lo que son sus características. Me dice entonces que dentro de las características es una función par, el periodo es en 2pi y las intersecciones suelen ser, veamos aquí la básica, en pi medios y en 3pi medios. Además de eso también ocurre en negativo 3pi medios. Ok, vamos a ir a la siguiente. Donde estábamos, buscamos los interceptos en x para la función coseno y el primero habíamos dicho que era en pi medios. Ok, entonces, como el primero ocurre en pi medios, tomamos el argumento que estaba entre los paréntesis y escribimos x más pi cuartos igual a negativo pi medios. Entonces despejamos para la variable incógnita y nos queda una resta de dos fracciones de diferente denominador. Entonces aquí se hace un producto cruzado. Este numerador con este denominador se va a multiplicar y se va a restar con este denominador multiplicado con este numerador. Entonces nos queda a nosotros que x es igual a negativo 4pi menos 2pi, todo multiplicado sobre sus denominadores, 8. Al resolver esa suma de números negativos nos queda negativo 6pi sobre 8 y al simplificar esa fracción encontramos entonces para esta función con este argumento tendría un intersecto en x en negativo 3pi cuartos. Entonces, como ya lo encontramos, lo vamos a copiar acá y vamos a buscar su segundo intercepto. El segundo intercepto ocurre cuando, para la función coseno normal, cuando x vale pi medios. Ok, entonces tomamos el argumento y lo igualamos con este intercepto. Despejamos para la variable incógnita y nuevamente tenemos una resta de un valor positivo y uno negativo para con fracciones de diferente denominador. Volvemos a hacer la misma operación y nos queda 2pi sobre 8 y al simplificarlo encontramos el segundo intersecto que es pi cuartos. Ok, nos quedamos con el pi cuartos. Buscamos el tercer intercepto que es 3pi medios y nuevamente vamos a tomar el argumento y lo vamos a igualar a 3pi medios para encontrar en esta función con este argumento cuál será ese tercer intercepto. Llegamos nuevamente a una resta de fracciones de diferente denominador, aplicamos el mismo método que hemos venido haciendo y encontramos que esto es igual a 10pi tau. Ok, simplificamos la fracción y nos queda 5pi cuartos. El tercer intercepto entonces es 5pi cuartos, el segundo pi cuartos y el tercero 3pi cuartos. Bien, ahora vamos a ir a encontrar, vamos a volver a la diapositiva donde están las características del coseno y vemos que su valor máximo ocurre cuando x vale 0. El valor mínimo ocurre cuando x vale pi. Entonces, volvemos al ejemplo 1. Buscamos el punto máximo cuando x vale 0. Entonces vamos a hacer que x más pi cuartos lo vamos a igualar a 0. Como esto está positivo, pasa al otro extremo de la igualdad a restar. O sea que nos queda que el punto máximo va a ocurrir en x igual a negativo pi cuartos. El punto mínimo, ya lo dijimos,
ocurre, vamos a volver, cuando x valga negativo pi, pi o 3pi. Aquí en este ejemplo vimos ya, allá se ve al fondo, que el valor mínimo tocó en el número pi. Ok, volvemos al ejemplo. Cuando x vale pi, entonces lo igualamos con este argumento. Decimos x más pi cuartos igual a pi. Y tenemos entonces la resta de un entero con una fracción. Como tiene sus 4 partes, está entero. Entonces, suponiendo que lo dividimos entre 4, estamos hablando de que estos son 4pi sobre 4 menos un cuarto. Entonces, son 4 partes lo que se va a dividir esto. Y si sacamos una, nos quedan entonces 3 cuartas partes. Ok, ya encontramos ese punto mínimo y ya sabemos que el punto mínimo será en 3 cuartos de pi, el punto máximo en negativo 4, negativo pi cuartos. Esos puntos entonces, nuevamente, mire, empezamos a graficarlos. Como todo está basado en cuartos, entonces así ubicamos nosotros los puntos sobre la recta, basados, siempre separados 1 centímetro de distancia en el eje de x y todo basado en cuartos. Y en el eje de y, como son funciones normales, todavía no estamos viendo la amplitud, entonces siempre va a ir de 1 a menos 1. Entonces aquí están los puntos, miren. Tenemos el primer punto con su punto máximo, el segundo punto en intersección en x con su punto mínimo y el tercer punto de intersección en x. Entonces aquí ya usted puede, al encontrar rápido estos puntos, ya puede elaborar así suavemente, pasar una línea suavizada sobre esos puntos para crear la gráfica. Y ahí la tenemos, miren. Exactamente pasó por esos puntos y muestra al menos un periodo. Entonces esto es cómo graficar la función coseno de esta manera. Si usted quiere elaborar la tabla como está acá, usando todos estos valores, no hay ningún problema. Pero va a tener que escribir el argumento entre paréntesis en la calculadora, coseno de x, entre paréntesis, x más, vamos a ver cómo dice el ejercicio, más pi cuartos, y cierra paréntesis. Entonces, todos esos valores los va a ir escribiendo según sea los valores que va tomando x. Si lo desea hacer así, lo puede hacer de esa manera, pero el argumento es una suma de fracciones lo que está dentro del valor, o lo puede hacer como lo estoy explicando yo acá. Este es un método más rápido. Ok, el dominio va a ser los números reales, el rango de negativo 1 a 1. Ok, en el segundo ejemplo vemos graficar la función y igual a seno de pi por x. Muestra al menos un periodo. Repito, usted puede venir y decir, ok, no, ese método que da el profesor Nicolás no me agrada mucho. Yo voy a elaborar la tabla de esta manera, pero aquí en el argumento, entre paréntesis, va a escribir pi por x, la constante pi por x cuando valga x en 0, cuando x valga pi sextos, pi medios, así sucesivamente, y así los va a ir encontrando acá. Si así lo quiere hacer, no hay problema. Si no, vamos a ver entonces este método. Buscamos los intersectos. Vamos a ver las características. Las características de la función seno nos dice a nosotros, mire, que sus interceptos serán en 0, en pi y en 2pi. Ok, vamos allá al ejemplo. Y decimos nosotros entonces, cuando x vale 0, pi por x lo igualamos a 0. Este número está está multiplicando, y al pasar al otro lado de la igualdad irá a dividir. 0 entre pi es igual a 0, entonces sabemos que el primer intersecto es 0, x igual a 0. El segundo intercepto es cuando x valga pi, por lo tanto igualamos el argumento pi por x igual a este intercepto. Entonces este número está multiplicando, va a pasar al dividir al otro lado, y la constante pi sobre la constante pi, o sea, que lo divide, eso es igual a 1.
por lo tanto x es igual a 1 y encontramos nuestro segundo intercepto. Vamos a buscar el tercer intercepto. Cuando x vale 2pi es el tercer intercepto, por lo tanto igualamos el argumento pi por x es igual a 2pi. Entonces aquí nos queda que este número está multiplicando, al pasar a dividir se contrarrestan las constantes, por lo tanto el tercer argumento será cuando x valga 2. Vamos a ir a ver sus puntos mínimos y sus puntos máximos. El punto máximo ocurre cuando x vale pi medios y el punto mínimo ocurre cuando x vale 3 pi medios. Ok, vamos a ver el ejemplo para encontrar para este argumento seno de pi por x cuál va a ser su punto máximo. El punto máximo, entonces tomamos el argumento y lo igualamos a pi medios, y al momento de hacer esta división usted va a colocar aquí este pi. Al momento de despejarlo, que está multiplicando y pasó a dividir, usted solo va a colocar aquí un sobre 1, extremos con extremos, centros con centros. Entonces nos queda que esto va a ser igual a 1 medio, o sea que en el seno de pi por x el punto máximo ocurrirá cuando x valga 1 medio. El punto mínimo dijimos que era en 3 pi medios. Entonces tomamos el argumento pi por x igual a 3 pi medios, despejamos para la variable incógnita, volvemos a dividir una fracción sobre un número entero y se dice la regla que escriba una línea y esto lo divide entre 1 para convertir la fracción. Por lo tanto, se neutralizan las constantes pi y nos queda que el punto mínimo va a ocurrir cuando x valga 3 medios. Ok, colocamos esos puntos sobre la gráfica. Hoy no tuve que colocar la gráfica, mire, en valores de pi, sino que tomarlos exactamente así como me lo dan. Tomo el primer intercepto, lo ubico en la gráfica, tomo el punto máximo, lo ubico en la gráfica, y mire, si usted mide la distancia de aquí a acá, exactamente aquí mide 0.5. Tomo el segundo punto de intersección en x, que es este, tomo el punto mínimo, lo ubico. Si usted divide 3 entre 2 es igual a 1.5, o sea que es este que está acá. Y después vuelvo a tomar el tercer punto donde se toca la gráfica. Si nosotros ahora trazamos la gráfica suave sobre esos puntos, ahí tenemos la gráfica del seno por pi por x. El dominio, los números reales y el rango de negativo 1, mire, hasta positivo 1. Ok, tiene entonces algunos ejercicios por realizar. Tiene 6 ejercicios acá. Le pide que haga la gráfica de cada función y muestre al menos un periodo. Tiene dos opciones, como se lo dije. Usar el método que yo expliqué o usar la tabla de valores. Ya eso queda a libre elección.